Cumplí 45 con un bistec a la parrilla silbando en la terraza, ya en servicio de 2 personas. Compré una botella de tinto, de la cosecha 2015, que había estado ahorrando para algo especial. Los vasos estaban lustrados, las servilletas dobladas como le gustaba a Marisol, y una pequeña vela titilaba en el centro de la mesa. Era el tipo de escena que ves en anuncios que te hacen sentir bien, de esas que sugieren que el amor sigue vivo, que aún se nutre. Incluso configuré el altavoz Bluetooth y puse la lista de reproducción que Calle me preparó el día del Padre pasado. Soul clásico con la dosis justa de jazz moderno para que sonara intencionado. No dejaba de mirar el reloj, 6:40, 6:55, 7:15. El vino ya había reposado bastante. El filete se cocinaría demasiado si esperaba demasiado. Pensé que quizá estaban atascados en el tráfico. Quizás la clase tardía de Calle se alargó, o Marisol se quedó atrapada saliendo de la oficina. Pero entonces noté algo extraño. Mi teléfono estaba en silencio. No, vamos de camino. Mensajes, ninguna llamada perdida, nada. Eso solo no activó las alarmas. Últimamente era una costumbre. Aún así, dejé reposar el filete en una tabla de cortar, me limpié las manos y abrí el teléfono. Una costumbre. Curiosidad. Un poco de hambre, no solo de comida, sino de certeza. Y ahí estaba. Instagram. La publicación más popular sobre mis pies. Una foto de mi esposa y mi hija en Roma. Roma. Calle con gafas de sol enormes, Marisol con un vestido veraniego fresco que no había visto antes. Detrás de ellas, calles adoquinadas y muros cubiertos de hiedra, con un helado brillante en las manos. Parecían libres. Brillantes. Radiantes. El subtítulo decía, espaguetis de avión en un viaje de chicas, Italia, #autocuidado, #sin drama. Lo miré fijamente, tanto tiempo que la pantalla se atenuó. Mi cerebro intentó razonar con él. Quizás era una foto antigua. Quizás no. La fecha y hora indicaban que se publicó hace una hora. Fresco. Vivo. Como si estuvieran documentando el momento en que me quedé allí con un polo que había planchado para una cena a la que nadie asistiría. Se me enfriaron las manos y el cuchillo resbaló ligeramente contra el filete al cortarlo por la mitad por instinto obstinado. Me senté de todos modos. Serví el vino. Le di un mordisco. La carne estaba al punto, justo como me gustaba. Aunque podría haber estado hecha goma. No pude saborear nada. Mi cumpleaños. Mi 45. Un hito. Me imaginaba risas, tal vez un pequeño regalo, tal vez Calle bromeando sobre mi edad y Marisol ofreciendo un brindis como solía hacer. En cambio, obtuve silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje de voz. Solo hashtags y Aperol Spritz comprados con mi dinero, el mismo que, hace unas semanas, no nos sobró para unas vacaciones juntos. Me habían dicho que tendríamos que apretarnos el cinturón este año. Que la situación era demasiado apretada para viajar. Que la matrícula era alta. Que las facturas de servicios públicos subían poco a poco. ¿Lo creía? Siempre lo creí. Cancelé el viaje de aniversario que había planeado. Me salté el televisor de alta gama que quería. Incluso transferí el dinero extra a nuestra cuenta conjunta cuando Calle mencionó que tenía un hueco en la matrícula. Y mientras tanto, planeaban selfies bajo el sol mediterráneo. Me senté en esa mesa, y cada parpadeo de las velas era una pequeña burla a mi ingenuidad. No estaba enfadada. Al principio no. Solo vacío. Como si alguien me hubiera vaciado las entrañas y las hubiera reemplazado por... Me quedé mirando la silla vacía frente a mí, la que Marisol solía ocupar, con las piernas cruzadas, siempre quejándose de que el término medio debería estar un poco más hecho. Se reía cuando yo le replicaba, fingiendo estar ofendida. Esa silla tenía historia. Recuerdo. Y ahora, vacío. Volví a coger el teléfono y busqué la historia de Calle. Más imágenes. Un boomerang de sus vasos chocando con la leyenda, cuando en Roma, besa, marca, punto. Una lenta panorámica de un lugar dulce, espacioso, prístino, con vista al océano. Care. Guti.
Conocía ese lugar. Lo busqué una vez cuando planeamos un viaje que nunca hicimos. Palazzo Verdi. 5 estrellas, bañeras de mármol blanco, herrajes dorados, desayuno en la terraza con vistas panorámicas al horizonte. Casi lo había reservado para nuestro 15º aniversario. Recordé el precio. Era caro, demasiado caro, había dicho Marisol. Seamos prácticos, había insistido. Así que cancelé. Opté por algo modesto. Apenas reconoció el esfuerzo. Y aquí estaban. Bañados por el sol y sonrientes. Ni una palabra de mí. Sin etiqueta. Ni siquiera un deseo a medias de que estuvieras aquí. Solo el hashtag autocuidado y mi maldita tarjeta de crédito pagando cada rebanada de tiramisú. No me comí el resto del filete. Volví a verter el vino en la botella, sin querer desperdiciarlo, pero sabiendo que no lo disfrutaría esa noche. Recogí los platos, las servilletas y apagué la música. El altavoz emitió un pitido triste al desconectarse. Me gustó. Sabía que la noche había terminado antes de empezar. Entré y me senté en el borde de la cama. Las almohadas seguían allí. El peluche de Calle seguía junto a la mesita de noche. Un recuerdo de la infancia que nunca guardó. La casa estaba en silencio, inquietantemente silenciosa. Ningún cajón se cerraba de golpe. Ningún secador zumbando por el pasillo. Ninguna risa resonando en las paredes. Solo yo, un teléfono lleno de traición, en una habitación que ahora parecía un escenario del que me habían borrado. En algún momento, la sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana, la que pensé que les daría la bienvenida en la puerta, se transformó en algo más. Algo más definido. Algo resuelto. Ni rabia. Ni tristeza. Solo un cambio. Una revelación. Me habían dejado atrás. No solo esta noche. Lentamente, a lo largo de los años. Se distanciaron, reescribieron la narrativa con tanta sutileza que no vi las modificaciones hasta que estaban tomando cócteles al otro lado del mundo. Y ahora no solo estaba fuera de la foto, ni siquiera estaba en el encuadre. Así que lavé los platos. Apagué la luz del porche. Y me senté con mi portátil. Porque si ellos pudieron desaparecer sin previo aviso, yo también. Ahora recuerdo cada detalle, cada palabra que Marisol pronunció, cada cambio en su voz cuando explicó por qué tuvimos que cancelar nuestros planes de aniversario. Era martes. Estaba de pie junto al fregadero de la cocina, con uno de esos suéteres enormes que, según ella, la hacían sentir cómoda pero productiva. Acababa de transferir el dinero, $4.200, a nuestra cuenta conjunta para el viaje que llevaba meses planeando en secreto. Un resort junto a un lago en Vermont. Una cabaña con terraza privada. Leña apilada. Vino esperando. Solo nosotros. Una oportunidad para reiniciar. Pero me miró por encima del hombro, suspiró y dijo, cariño, vamos a tener que saltarnos este año. La factura de la luz subió mucho, y Calle habla de que quizás necesite apoyo adicional para sus asignaturas optativas. Ya sabes cómo es la matrícula. No me inmuté. Solo asentí, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Lo haces funcionar. Confías. Crees en las personas con las que has construido una vida. Le ofrecí transferirme un poco más, solo para facilitar las cosas. Ella sonrió, Dios mío, sonrió con tanta dulzura, y dijo, siempre eres tan bueno con nosotros. Y eso fue todo. Esa era la mentira. Pulida y entregada con una apariencia que la hacía parecer cierta. Pero no era la factura. Y no era la matrícula. Era Roma. Era el Palacio Verdi. Un hotel de 5 estrellas con techos pintados a mano y servicio de conserjería que incluye reservas de yates y recomendaciones de perfumes personalizados. Conocía el lugar. Recordé haber encontrado un folleto del hotel escondido en uno de sus cajones. Dijo que era para un tablero de visión. No tenía ni idea de que era un plano. Y ahora, en tiempo real, veía cómo los resultados de esa mentira se desplegaban en las redes sociales como si fuera un documental de viajes retorcido. No lo ocultaban. Ni siquiera retrasaban las publicaciones para que pareciera que no estaba sucediendo.
No intentaban crear una negación plausible. Solo alegría sin filtros, hashtags seleccionados y sonrisas de $100 financiadas por un hombre al que ni siquiera tuvieron la decencia de llamar. Seguí navegando, con los ojos secos y el corazón vaciándose poco a poco. Calle había publicado un vídeo de su suite. La vista panorámica del mar Tirreno, las sábanas blancas inmaculadas, la enorme bañera. Cuando tu madre es una genio, lo subtitulaba. Genio. Esa palabra resonó en mi pecho. Porque, ¿qué clase de genio le miente a su marido, manipula su bondad y le enseña a su hija que la traición parece unión? Hice clic en la etiqueta de ubicación del hotel. Aparecieron cientos de fotos. Comida que parecía arte, cenas a la luz de las velas en el balcón, pétalos de flores sobre las almohadas. Me pregunté si Marisol habría pedido algo especial para ella y Calle. ¿Brindieron por la libertad? ¿Se rieron de lo que yo podría estar haciendo mientras veían el sol esconderse tras los tejados? ¿Pensaron que no me enteraría? O peor aún, ¿les daba igual? Hubo una publicación que me quedó grabada. Ni siquiera era de ellos. Era un momento secundario en la historia de alguien más, una vista panorámica del jardín de la azotea del hotel. Y allí, apenas enfocadas, pero inconfundiblemente ellas, estaban Marisol y Calle. Cabezas juntas, riendo. Calle sosteniendo una bolsa de compras con el logo de un diseñador romano que no pude pronunciar. Marisol bebiendo de una copa de prosecco. Parecían tranquilos. Sin consecuencias. Como si hubieran entrado en un mundo nuevo donde yo no existía. Y de vuelta en mi casa, nuestra casa, me senté junto a un globo desinflado. El que Calle solía pegar al refrigerador todos los años. Feliz cumpleaños, papá. Y letras doradas descoloridas. ¿Este año? Nada. Solo silencio. Un silencio tan pesado que parecía un arma. El filete se había enfriado, pero no lo tiré. Lo dejé ahí en el plato, sin tocar desde la última vez, pero me obligué a tragarlo por costumbre. Me serví otra copa de vino, porque si iba a tragarme la verdad, mejor que la acompañara con algo decente. Y me quedé mirando la vela. La cera había goteado por los lados, endurecida en formas torcidas, como una línea de tiempo congelada de cómo se derritió la noche. Lo que más me impactó no fue la traición en sí, sino la naturalidad con la que se llevó a cabo. Sin discusión. Sin tensión previa. Un intercambio fluido de afecto por distancia. De verdad por lujo. Lo planearon bien. Me imagino cómo se lo debieron justificar en el momento en que reservaron el vuelo. Necesitamos esto. No le importará. Él lo entenderá. No, simplemente asumieron que nunca lo descubriría. Que permanecería cómodamente insensible, el proveedor siempre confiado, demasiado leal para cuestionar a las personas que amaba. Me levanté y salí al pasillo. Su bufanda seguía colgada en el gancho junto a la puerta. Las zapatillas de Calle, blancas y brillantes con cordones lavanda, estaban junto al banco. Sus cosas, su olor, su presencia seguían ahí, pero su lealtad hacía tiempo que había hecho la maleta y subido a un avión. Abrí el cajón donde guardábamos las facturas y los recibos. La matrícula de Calle se había pagado hacía semanas. Vi la confirmación. ¿Dónde había ido a parar la transferencia extra? Entonces la encontré. Un correo electrónico con el itinerario impreso y doblado cuidadosamente detrás de una pila de revistas. Fechado 2 días antes de que me dijera que teníamos que cancelar nuestro aniversario. La confirmación de la reserva del Palazzo Verdi. ¿El total? $8,738. Habitación. Tratamientos de spa. Paquete de cena. Visita privada a los jardines del Vaticano. ¿Y el pago? ¿Mi tarjeta? La que usaba solo para ocasiones especiales. Estaba ahí mismo, en blanco y negro. Mi generosidad se convirtió en su escapada. Mis planes se borraron, reemplazados por unas vacaciones que ni siquiera dejaron espacio para una llamada. Volví a sentarme a la mesa. El filete estaba frío. La vela ya estaba apagada. El silencio. Y tomé una decisión. Esta no iba a ser una de esas historias donde el hombre perdona y olvida. Donde espera una disculpa que nunca llega.
Donde justifica la traición porque es más fácil que la confrontación. No, esta vez, el silencio me serviría. Me protegería. Me guiaría. Me habían quitado mi dinero, mi confianza y mi cumpleaños. Pero no se llevaron mi nombre. No se llevaron mi casa. No se llevaron la parte de mí que por fin comprendió que el amor sin respeto es solo una correa. Y ya no lo llevaba puesto. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera furioso. Ni siquiera porque estuviera triste. Simplemente no podía dejar de verlo. Las imágenes. Las mentiras entrelazadas con cachemira y filtros de atardecer. La calidez de las fotos que publicaron contrastaba con fuerza con el frío que me atravesaba el pecho. Me quedé allí tumbado, mirando el ventilador de techo que giraba sobre mí, escuchando el zumbido de la casa silenciosa, nuestra casa. Mi casa. El lugar por el que había trabajado, luchado y pagado. Las paredes que pinté con Marisol. El salpicadero de la cocina que elegimos juntas. El estudio en el pasillo donde Calle estrelló su bicicleta contra la pared cuando tenía 8 años. Todo. Cada centímetro de recuerdo, de esfuerzo, de sudor y paciencia, era mío. Pero también lo era la claridad ahora. En algún momento antes del amanecer, bajé las piernas de la cama, me senté en el borde y me quedé mirando la habitación. Las sábanas a mi lado estaban planas, sin tocar. Me acerqué a su mesita de noche y abrí el cajón. Loción de manos de lavanda, una novela romántica a medio leer. Su lector electrónico. El mismo cajón donde guardaba el itinerario. Abrí el otro cajón, el mío. ¿Limpio? Preciso. Mi certificado de nacimiento, los formularios del seguro y la escritura de la casa. Ahí estaba, mi nombre. Solo el mío. Claro, impreso, notariado, sellado. Me levanté y caminé lentamente por la casa. Cada marco en la pared, cada taza en el armario, cada cojín, todos parecían pequeños trofeos de un juego que no me había dado cuenta de que estaba perdiendo. O tal vez nunca se suponía que ganara. No iba a gritar. No iba a enfurecerme. Eso les daría algo de qué burlarse. No. Iba a mudarme con el mismo silencio que me dieron en mi cumpleaños. A las 9:04 de la mañana, llamé a Dan Bitley, mi agente inmobiliario. Era un hombre tranquilo, confiable y no hacía muchas preguntas. Lo había contactado hace unos años para ayudar a la prima de Marisol a encontrar una vivienda de alquiler cuando se mudó de Arizona. Contestó al segundo timbre. Jonas, dijo, un poco sorprendido. ¿Qué puedo hacer? Quiero vender, interrumpí, tranquilo. ¿La casa? Rápido. Silenciosamente. Si es posible, se prefiere pago en efectivo. Hubo una pausa en la línea, un breve momento de confusión. ¿Seguro? Preguntó. Vaya paso, amigo. ¿Marisol y tú están planeando algo nuevo? Sonreí ante la pregunta y me mordí el anzuelo. Estamos, dije simplemente, en una nueva dirección. Se ofreció a venir esa tarde. Acepté. Pasé las horas previas a su llegada empacando con cuidado y precisión. Me movía como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero por dentro, sentía como si se me hubiera encendido un interruptor. No quería llevármelo todo. No quería muebles, ni arte, ni siquiera la mayor parte de mi ropa. Quería símbolos. Objetos que tuvieran memoria y significado para mí, y solo para mí. Mi guitarra, la que había tocado en el porche cada verano desde que nos mudamos. El reloj de oro de mi padre, que me regalaron cuando cumplí 30 años. La caña de pescar que me regaló mi abuelo cuando tenía 13 años. Esas cosas fueron a parar al maletero de mi coche. Todo lo demás podía quedarse. Ya no necesitaba luchar con la prueba del material. Adam apareció con un blazer azul marino y la misma carpeta de cuero que siempre llevaba, la de pestañas, subrayadores y números escritos en los márgenes. Entró en el vestíbulo, miró a su alrededor e inclinó la cabeza. ¿Está todo bien?, preguntó con cautela. Asentí. Acabo de darme cuenta de que ya no estoy esperando. Después de eso, no me pidió detalles. Eso es lo que me gustó de él.
Recorrió la casa con un respeto silencioso, tomando notas. Al llegar a la cocina, se detuvo y se volvió hacia mí. Podríamos conseguir un precio excelente si me das una semana para prepararme, dijo. Oh, si de verdad quieres actuar rápido, quizá conozca a un comprador. Lo miré fijamente a los ojos. Rapidez. Discreción. Esas son las prioridades. Asintió levemente y llamó. Lo oí mencionar el barrio, los metros cuadrados, y luego dijo algo que me sorprendió. No, creo que esto es emocional. No económico. Sí, está limpio. Propiedad propia. Sin hipoteca. Entonces me miró y articuló, está interesado. Firmamos el papeleo inicial allí mismo, en la mesa donde solíamos tomar helados de panqueques. Casi me río. Casi. Pero no había amargura en mí, en realidad. Solo desapego. La libertad se filtraba como la luz del sol a través de las persianas. Al anochecer, Adam me devolvió la llamada. Dijo que el comprador quiere pasar mañana. Oferta en efectivo. Cierre en una semana. Sin preguntas. ¿Listo? Respondí. Esa noche, me senté en la habitación vacía, rodeada de cajas que no quería y recuerdos que no necesitaba. Miré por la ventana y vi la luz del porche parpadear en el camino de entrada, esperando un coche que nunca volvería. Los imaginé todavía en Roma. Tal vez en una góndola. Quizás estaban tomando un expreso. Quizás hablaban de recuerdos. Quizás se compraron pulseras iguales, pequeños avalorios de lealtad forjados con el dinero de alguien más. Esperaba que el spritz fuera lo suficientemente fuerte como para disipar la culpa. Esperaba que la pasta supiera a victoria. Porque cuando volvieran a casa, descubrirían cuánto cuesta realmente la moneda de la traición. A la mañana siguiente, me encontré con el comprador. Llegó en una camioneta negra, con las ventanas tintadas y la música a todo volumen. Un hombre de unos 50 y pocos años, corpulento y con las manos curtidas, ya que eso me había parecido demasiado. Se presentó como Terence y dijo que vivía a 2 casas de distancia. Divorciado. Hijos ya mayores. Trabajaba en logística. No quería perder el tiempo. ¿Eres el vendedor?, preguntó. Lo soy. Miró el lugar con las manos en las caderas. Siempre así. Buena estructura. Entrada limpia. Patio trasero tranquilo. Asentí. Es tuyo, si así lo dicen los periódicos. Y así lo hicieron. Un apretón de manos después, terminamos. Sin regateos. Sin juegos. Una ejecución impecable. Salí ese día con mi guitarra, mi reloj, mi caña y la claridad que el dinero no puede comprar. Mi coche salió marcha atrás de la entrada que corté durante años. No miré atrás. No lo necesitaba. Hay quienes esperan el cierre. Me entregué el mío en un sobremanila y lo firmé. Me mudé al apartamento vacío de al lado, un alquiler temporal. Más pequeño, más sencillo. Pero tenía todo lo que necesitaba. Paredes que no evocaban la traición, habitaciones sin afecto fingido y un silencio que yo elegí, no el que me impusieron. Encendí una vela esa noche. No para nadie más. Solo para mí. Porque cuando se quema lo falso, a veces solo se necesita una habitación tranquila para ver lo que sigue en pie. Los papeles estaban firmados al mediodía. Así, sin más, mi nombre dejó de estar ligado al lugar que una vez llamé hogar. Me quedé de pie frente al alquiler de al lado, con los brazos cruzados, mientras el camión de mudanzas de Terence entraba marcha atrás en la entrada que yo solía palear en invierno, la misma que Calle solía recorrer en patines de la mano. Me saludó con la mano al verme, una amplia sonrisa, pantalones cortos cargo, un pitbull ladrando en el asiento trasero. Era casi poético, su perro, del que Marisol se quejaba cada vez que podía, ahora oficialmente parte del paisaje que ya no podía reclamar. No sentí la satisfacción que esperaba. Todavía no. Lo que sentí fue quietud. Como si todo se moviera a mi alrededor, pero por fin había encontrado un lugar donde simplemente estar. Me apoyé en el marco del porche de mi nuevo apartamento temporal, un piso de alquiler beige con suelos crujientes y un linóleo horrible, pero con unas vistas espectaculares.
Desde allí podía ver la ventana de nuestro antiguo dormitorio principal, la tercera desde la izquierda, ahora con cortinas nuevas que traía un desconocido. No me había molestado en poner persianas, no tenía nada que ocultar y, por primera vez en años, nadie fingía verme. Terence actuó con rapidez. Me gustó eso de él, el tipo de hombre que no pierde el tiempo con preguntas ni sentimentalismos, solo un apretón de manos y un plan. Contrató a 2 mudanceros y lo trajo todo en cuestión de horas, la pantalla plana, las herramientas, incluso un enorme sillón reclinable de cuero sobre el que daba órdenes a gritos mientras tomaba un refresco de lima. De vez en cuando, lo veía mirarme, casi inseguro de si debía decir más. Finalmente, durante uno de los descansos, se acercó con 2 botellas de cerveza sudadas y me ofreció una. No sé qué pasó, y no necesito saberlo, dijo, entrecerrando los ojos tras sus gafas de sol, pero ya he tenido bastante. Choqué su botella. Eso fue exactamente. Se rió y volvió a gritarles a los de la mudanza. Su perro, Boomer, trotó hasta mi porche y se dejó caer como si siempre hubiera pertenecido a él. No se me escapó la ironía. Marisol una vez presentó una queja por ruido porque los ladridos de Boomer durante las clases de calle por Zoom perturbaban su tranquilidad. Ahora el ronquido bajo y rítmico de Boomer era la banda sonora de su desalojo, o quizás solo su recordatorio. Tenía una semana entre el cierre y su regreso. 7 días completos para ver cómo se transformaba la casa. Mi casa se convierte en la de alguien más. Y no me perdí ni un segundo. Vi a Terence cambiar el felpudo. Los vi pintar sobre el gris que habíamos elegido juntos aquel fin de semana del 16, cuando juramos que por fin haríamos de este lugar algo nuestro. Vi cómo ponían los muebles, los marcos nuevos, las sombras tras las ventanas. Por la noche escuchaba la música de Terence, soul de la vieja escuela, de esas que tarareaba mientras lavaba los platos. Me resultó extraño oírlo viniendo de un lugar donde nadie me había escuchado en años. Vivía con poco espacio en el apartamento. Un sofá pequeño. Un colchón en el suelo. Mi guitarra en un rincón. Casi todas las noches comía en el porche, con el plato en el regazo, té caliente o una lata de refresco en la mano, y simplemente, ser. Sin expectativas. Sin gratitud artificial. Solo honestidad silenciosa. Fue embriagador de una forma que no esperaba. Ya no tenía que actuar. No tenía que preguntar si alguien estaba bien ni andar con pies de plomo si cambiaba de humor. No tuve que fingir que no me daba cuenta de la frecuencia con la que mi nombre quedaba fuera de conversaciones, planes y pies de foto. Y entonces llegó el jueves. Regresaron a media tarde. Una elegante camioneta negra entró en la entrada de mi casa, que ya no era mía. Reconocí el sonido incluso antes de verla. La lista de reproducción favorita de Calle sonaba a todo volumen. Rises. El sonido de las ruedas del equipaje al chocar contra el cemento. Me quedé sentado en el porche, con un libro de bolsillo abierto entre las manos, el corazón en calma. Marisol salió primero. Llevaba un sombrero de ala ancha, de esos que denotan lujo y privilegio, y unas gafas de sol enormes. El sol italiano le acariciaba la piel y sus pulseras nuevas tintineaban en la muñeca. Se detuvo a mitad de camino hacia la puerta principal, arrastrando su equipaje. Calle la siguió, hablando demasiado alto por teléfono, hasta que levantó la vista y sonrió al costado de la casa. Esa sonrisa no duró. Marisol se estiró hacia la puerta principal como si fuera suya, como si la memoria muscular la salvara. Metió la llave y giró. Nada. Frunció el ceño, lo intentó de nuevo, movió la cerradura con más fuerza. Nada. Entonces se quedó paralizada, entrecerrando los ojos al ver la cámara del timbre. Había cambiado. Ahora era más pequeño y elegante. No era nuestro. Calle apenas iba a preguntar si la puerta estaba rota cuando vio el cartel de "Se vende", todavía en el césped, con la palabra "vendido". Se quedó boquiabierta, la confusión se transformó en incredulidad. Marisol se quedó mirando el cartel como si hubiera surgido de entre el humo y los piojos. Entonces se oyó el sonido del cerrojo al girar. Terence abrió la puerta. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, sosteniendo un sándwich a medio comer en una mano y la correa de Boomer en la otra. Marisol parpadeó y dio un paso atrás. Esta es nuestra casa.
Terence miró el cartel por encima del hombro. Ya no. Ella negó con la cabeza, desorientada, separando los labios para protestar. Pero él sacó con calma un documento de su bolsillo, el comprobante de la verdad. Cerrado hace 3 días. Totalmente legal. Título de propiedad limpio. Puedo mostrarte los documentos si quieres. Agarró su teléfono con dedos temblorosos. Debe ser un error. Simplemente, esto no es posible. Calle se quedó allí, en silencio, escudriñando la casa como si la hubiera traicionado. Entonces me vio. Su rostro se giró. Señaló. Papá. Levanté mi taza de té y la alcé hacia ellos, con naturalidad. Entonces cogí mi teléfono. El de Marisol vibró en su mano segundos después. La vi mirar la pantalla. Sus labios se tensaron al leer el mensaje. Deberías haberme llamado por FaceTime desde Roma. En cambio, aquí tienes tu recorrido por la realidad. Me puse de pie lentamente, entré y cerré la puerta. No necesité decir nada más. Estaban fuera de la casa, de mi confianza, de la vida que una vez dirigieron, con mis manos sosteniéndola. ¿Y el hombre que estaba dentro ahora? Tenía un perro ruidoso y no se disculpaba. Encajaban a la perfección. Se quedaron allí como turistas que se hubieran bajado en la parada equivocada. El teléfono de Calle colgaba en su mano, con la mandíbula ligeramente floja, y Marisol aún llevaba ese ridículo sombrero de ala ancha, como si saliera en un anuncio de perfume. Sus gafas de sol se deslizaron ligeramente por su nariz, revelando unos ojos que oscilaban entre la incredulidad y algo que casi parecía miedo. Terence, sujetando la correa de Boomer con una mano y la otra aún en la puerta, los miró con la cabeza ladeada, como si fueran abogados intentando venderle algo que no quería. Marisol dio un paso adelante y sacó su teléfono de nuevo, como si el bloqueo fuera a funcionar en cuanto pulsara remarcar. Esto tiene que ser un error, murmuró, más para sí misma que para él. Esta es nuestra casa. No puedes simplemente. Interrumpió Terence, con voz tranquila y sin impresionarse. Señora, su nombre no está en nada importante. El dueño de esta casa la cedió. Trato al contado. Cerrado hace días. La escritura ahora está a mi nombre. No es tuyo. Calle los miró, visiblemente confundida. Pero, espera, ¿cómo? Solo estuvimos fuera una semana. Se giró hacia Marisol, bajando la voz. ¿Sabías de esto? No, balbuceó Marisol, intentando encajar las piezas como un rompecabezas que ya se había quemado. No lo haría. No pudo. Observé desde detrás de las cortinas de mi apartamento. La taza de té que tenía en la mano se había enfriado hacía tiempo, pero no me había movido a refrescarla. Este era el momento que había esperado. No por mezquindad. No por venganza. Pero para equilibrar. Para que la verdad finalmente cobrara forma y no pudieran ignorarla. Marisol se apartó de la puerta y miró fijamente la fachada de la casa como si no la reconociera. El porche ahora lucía el felpudo de bienvenida hecho a medida por Terence, que decía, zona sin dramas. Había plantas en los escalones, suyas, no mías, y una campanilla de viento colgaba de la viga. El aire era diferente. No por la casa en sí, sino porque ya no respondía a su presencia. El poder había cambiado. Los hombros de Calle se tensaron mientras miraba el cartel de vendido. Esto no tiene gracia, dijo en voz baja. Terence se encogió de hombros. No pretendía serlo. Cerró la puerta con firmeza, y Boomer ladró con desgana al cerrar el pestillo. Entonces se hizo el silencio. Ese que te envuelve cuando tus suposiciones se desvanecen a plena luz del día. Marisol se dio la vuelta a cámara lenta, mientras yo observaba la calle, y fue entonces cuando me vio. No me agaché. No retrocedí. La dejé ver. Allí de pie, con mi camisa sencilla y mis vaqueros desgastados, taza en mano, la cortina entreabierta lo justo para que la verdad fuera inevitable. Entornó los ojos tras sus gafas de sol, se quedó paralizada un instante, y luego levantó la mano lentamente, como si no supiera si era para saludar o para protegerse de lo que se avecinaba. Calle siguió su mirada. Sus ojos se abrieron de par en par. Papá.
Me gritó, con la voz quebrada, como cuando tenía 8 años y había roto algo preciado. No respondí. Solo me quedé mirando. No con odio. No con las miradas gélidas que me habían enseñado a esperar en los últimos años. No. Me quedé mirando con indiferencia. Con una paz silenciosa e implacable. Marisol volvió a sacar su teléfono y marcó. La vi tensar los hombros mientras esperaba. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. No contesté. Volvió a sonar. Esta vez, dejó un mensaje de voz. De esos que les dejaba cuando no aparecían a cenar, cuando cambiaban de planes sin previo aviso, cuando olvidaban cumpleaños por emergencias que nunca parecían requerir documentación. Su silencio entonces había sido estridente. ¿Pero ahora? Mi silencio resonó aún más. Entonces llegó el mensaje: por favor, háblame. Dejé la taza en el alféizar, cogí el teléfono y escribí despacio. Deberías haberme llamado por FaceTime desde Roma. En cambio, aquí tienes tu recorrido por la realidad. Había pecado. Desde el otro lado de la calle, la vi leerlo. Sus labios se separaron, las comisuras se crisparon como si quisiera protestar, pero las palabras no se formaron. Calle miró por encima del hombro, confundida. ¿Qué dijo? Marisol no contestó. Guardó el teléfono en su bolso y se quedó allí, con las manos flácidas a los costados. No hubo teatralidad, ni lamentos, ni estallidos repentinos. Eso vendría después, sospeché. Pero en ese momento, solo hubo el peso crudo de las consecuencias que finalmente llegaron sin fanfarrias. Caminaron de vuelta a la camioneta, despacio, como si la gravedad fuera más fuerte ahora, como si la traición los hubiera convertido en piedra. Calle se detuvo cerca del borde del césped, se giró y volvió a mirar la casa. Su mirada recorrió el porche, las ventanas, y finalmente se posó en el lugar donde solía colgar el carillón de viento que hizo en la clase de arte de 6º grado. Ya no estaba, empaquetado y abarrotado, como la confianza que había pasado años sin darse cuenta de que era finita. Volví a sentarme y observé cómo la camioneta se alejaba. Sin bocinazos, sin gestos, solo neumáticos sobre el asfalto y una sombra que pasaba silenciosa. Esa noche, el vecindario se sentía diferente. Terence tenía una luz en el porche más brillante que la mía, y Boomer ladraba a cada sombra como si anunciara un nuevo comienzo. No me importó, ya no era mi porche, pero la paz que sentí al saber que por fin se habían quedado sin escondites de sus decisiones fue más reconfortante que el silencio. Dormí mejor esa noche que en años. Sin culpa, sin preguntarme si le estaba dando demasiadas vueltas, sin discusiones a medianoche sobre el tono o la intención, solo descanso. Y en algún lugar del otro lado de la ciudad, probablemente en casa de su hermana, imaginé a Marisol despierta. No porque me extrañara, sino porque, por primera vez en su mundo controlado por imágenes, no pudo encontrar el ángulo que la hiciera parecer la víctima. Hizo un viaje de chicas a Italia. Volvió a casa y se encontró con la bienvenida de otra persona. Comercio justo. No me molesté en poner la alarma. Sabía exactamente a qué hora volverían. Había vivido con Marisol lo suficiente como para conocer sus patrones, incluso los que ella desconocía. Era una criatura de estructura disfrazada de espontaneidad, siempre cuidadosamente caótica. Y Calle, bueno, seguía las indicaciones de su madre como una bailarina que sigue a la protagonista. Así que, cuando oí que la camioneta regresaba a la mañana siguiente, temprano, antes de que la mayoría del vecindario se levantara, ya estaba levantado, sentado en la sala de mi casa de alquiler con mi taza de café solo y la cortina ligeramente corrida. Los pájaros apenas empezaban a cantar. Debería haber sido un lugar tranquilo. Y lo fue para mí. Vi cómo la puerta del coche se cerraba más fuerte de lo necesario. Marisol ya estaba excitada. Su rostro estaba contraído por la incredulidad, la furia se le apretaba tanto en la mandíbula que parecía que se le iban a romper los dientes. Entró furiosa en la casa y empezó a hacer sonar el pomo de la puerta como si le debiera una disculpa. Terence ya se había ido al trabajo, su camioneta no estaba, pero Boomer ladró desde dentro, un sonido bajo y gutural que encajaba con el ambiente. «Esta es nuestra casa», gritó, azotando la puerta con la mano. «¡Abre esta maldita puerta!» «Esto no es legal. No es legal». Su voz rebotó en la calle tranquila,
despertando a algunos pájaros y probablemente a algunos vecinos, pero ninguno salió. Nadie quiere interrumpir una crisis, sobre todo una tan fuerte que sacude la quietud de la mañana. Seguí bebiendo. Calle se quedó a un lado, con los brazos cruzados. La sudadera con capucha se levantó como si quisiera desaparecer en ella. No gritó. Ni siquiera se movió. Solo miró fijamente el porche como si éste la recordara. Como si los ladrillos se abrieran y la arrastraran de vuelta. Entonces Marisol se giró, con el pelo ondeando tras ella como una nube de tormenta en movimiento. Ya tenía el teléfono en la mano. Sabía que estaba a punto de volver a llamarme. Vi el frenético tecleo en la pantalla, como su pulgar tocaba el icono de llamada como si fuera un detonador. Dentro de mi bolsillo, mi teléfono vibró una vez, y luego otra. De nuevo, no me moví. Lo dejé sonar. Entonces envié el mensaje que había escrito y guardado solo para este momento. Deberías haberme llamado por FaceTime desde Roma. En cambio, aquí tienes tu recorrido por la realidad. Lo vio al instante. Bajó la mano como si la hubieran picado, con la pantalla del teléfono aún encendida mientras permanecía paralizada en el césped. Por un instante, la furia se detuvo, sofocada por la incredulidad. Y entonces, el grito. Fuerte. Sin filtro. Conmocionada al darse cuenta de que esto no era temporal. Que no era una broma, ni una táctica de miedo, ni una lección que pudiera manipular para librarse. Esto es cruel, Jonas, gritó, bajando del porche y volviéndose hacia la casa de al lado. ¿Qué clase de hombre le hace esto a su familia? Me quedé de pie, tranquilo, caminé despacio hacia la ventana y aparté la cortina por completo. Nuestras miradas se cruzaron a través del corto tramo de entrada. Levanté mi taza de nuevo. Ni una sonrisa burlona. Ni una burla. Solo un reconocimiento. Me vio. Y por primera vez en años, me vio de verdad. La voz de Calle rompió la tensión, un susurro en comparación. Papá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? Esa pregunta. Esa pregunta fue la chispa final de mi delirio que me tensó la mandíbula. Abrí la puerta lentamente y salí al porche. El aire fresco me rozaba la piel, el peso de todo lo que llevaba detrás ya no era algo que tuviera que cargar. No grité. No lo necesitaba. Mi voz era firme al decir que brindabas en Venecia mientras yo cenaba mi cumpleaños sola. Publicaste fotos de lujo mientras yo estaba sentada junto a un filete frío y un silencio orquestado por ambas. Decidí darte el mismo vacío que tú me diste. Calle dio un paso al frente. ¿Pero la casa? La vendiste sin decirnos nada. La miré, con ese puchero familiar asomándose en su expresión, el que usaba para salir de problemas, el que Marisol le enseñó, el que la entrenó para fingir inocencia. Pero ya no veía a una hija. Veía a alguien que había aprendido a valorar la comodidad por encima del respeto. Ni siquiera me llamaste Calle. No me escribiste. No me registraste. Pagué el viaje que dijiste que no podíamos permitirnos. Y entonces desaparecieron. Marisol intervino con voz temblorosa. Esto no es propio de ti, Jonas. Nunca has sido vengativo. Casi me río. De eso se trata, ¿no? Contabas con que fuera predecible, blando, indulgente. Pensaste que podrías gastar mi dinero, olvidarte de mi cumpleaños, mentir sobre la matrícula, y yo simplemente te quedaría ahí esperando con los brazos abiertos. Pero te marchaste emocionalmente mucho antes de empacar. Me estoy poniendo al día. Su rostro se contrajo, sus labios se curvaron en una mueca de amargura. Esto es cruel. Bajé del porche y me acerqué lentamente a la acera donde ambos estaban. ¿Quieres hablar de crueldad? Pregunté, ahora en voz baja y firme. Hablemos de ver a tu marido envejecer y fingir que es invisible. Hablemos de criar a una hija que ni siquiera se inmuta cuando excluyen a su padre. ¿Quieres algo sin corazón? Mírate en el espejo, Marisol. Mira esa publicación de Instagram. Mira esa foto sonriendo en Roma. Eso es cruel. ¿Esto? Esto es equilibrio. Abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Calle parecía a punto de llorar,
pero las lágrimas no caían. Todavía no. No tenían el peso del remordimiento. Solo incomodidad. Me di la vuelta y volví al porche. ¿Tranquilo? Medido. En control. Detrás de mí, Marisol gritó una última vez. Te arrepentirás de esto. Me detuve a mitad de las escaleras y luego me di la vuelta. Lamenté haber guardado silencio durante años. Ya no. Entré y cerré la puerta, el pestillo hizo un clic como un signo de puntuación. Del otro lado, no oí nada. Ni un golpe. Ni pasos. Solo el viento susurrando las hojas, los ladridos de Boomer a lo lejos y el sonido de una mujer que se dio cuenta de que ya no tenía el control. Y por una vez, ese silencio no se sintió como abandono. Se sintió como libertad. No tardó mucho. A la mañana siguiente, justo cuando el sol empezaba a asomar por los tejados y la primera oleada de pájaros cantaba, llamaron a la puerta. Sin vacilación. Sin respeto. Fue un asalto total. Golpeando como un ariete, los puños golpeando la madera como si quisieran reclamar todo lo que habían desechado con tanta despreocupación. Ya estaba despierto, sentado en el suelo de la sala de mi apartamento con una taza de café solo en una mano y el periódico de la mañana doblado en el regazo. No salté. No me inmuté. Simplemente los dejé tocar. Papá. Papá. Por favor, abre la puerta. La voz de Calle sonaba apagada, pero reconocí el ritmo del pánico. Por favor, solo háblame. Otra serie de golpes contra la madera, esta vez de Marisol. No gritaba. Todavía no. Pero su voz tenía ese filo de desesperación que siempre le asaltaba cuando perdía el control. Jonás. Tienes que abrir esta puerta. Tienes que explicarte. Su audacia me hizo reír entre dientes. Explícamelo. Como si yo fuera quien les debiera respuestas. Como si mi soledad, mi silenciosa recuperación de la dignidad, fuera un pecado del que ahora tuviera que dar cuenta. Tomé otro sorbo lento y dejé la taza sobre la mesa antes de dirigirme a la puerta. Dejé pasar los segundos mientras seguían llamando, cada golpe un signo de puntuación en el largo párrafo de falta de respeto que había soportado durante años. Cuando por fin la abrí, no la abrí del todo. La abrí lo justo para que me vieran la cara. Calle estaba más cerca, con los ojos rojos, el pelo recogido en un moño despeinado y la sudadera con capucha subida hasta la barbilla como una armadura. Marisol estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, sus gafas de sol ocultaban el daño, pero no lo suficiente. Miré primero a mi hija. Su voz sonaba tensa cuando dijo, ¿por qué nos haces esto? La palabra me ha dado de lleno en el pecho, no porque doliera, sino por lo falsa que sonaba. ¿Nosotras? ¿Dónde estábamos cuando subieron al avión a Roma? ¿Cuándo vaciaron la cuenta de ahorros? ¿Cuando mi cumpleaños pasó sin una llamada, un mensaje, ni una pizca de reconocimiento? No respondí de inmediato. Abrí la puerta unos centímetros más, me apoyé en el marco y dejé que el silencio respondiera por mí. La expresión de Calle empezó a cambiar. Sus labios temblaban como si buscara el guión correcto, pero no encontrara su lugar. Vi cómo giraban los engranajes en su cabeza, este no era el padre que ella conocía. No estaba diciendo clichés ni absorbiendo el dolor como una esponja. Yo estaba, todavía, tranquilo. Y eso la asustó. Marisol dio un paso adelante. Jonas, tenemos que hablar como adultos. No puedes simplemente descontrolarte y vender la casa. Era la casa de Calle. Esa era nuestra vida. Nuestra vida. Repetí en voz baja y tranquila. ¿Te refieres a la vida de la que decidiste alejarte de vacaciones mientras yo cenaba sola en mi cumpleaños? Apretó la mandíbula. ¿Seguí? Podrías haberme dicho la verdad. Sobre el viaje. Sobre el dinero. Sobre cómo, al parecer, dejé de hacer match. En cambio, mentiste. Ni te inmutaste al usar mi cuenta para reservar una escapada de 5 estrellas. Ni lo pensaste 2 veces antes de excluirme de mi propia familia. ¿Y ahora? Ahora que las cerraduras han cambiado y la escritura ya no es tuya para fingir, ¿quieres conversar? Entonces dejó caer las gafas de sol, dejándolas colgando de sus dedos.
Tenía los ojos inyectados en sangre, con el maquillaje corrido debajo de cada uno. Parecía más pequeña que en la foto del aeropuerto de Roma. Más pequeña y real. No eres así, dijo. Eres amable. Eres constante. Eres. La interrumpí con una risa silenciosa. Ese es el problema. Confundiste mi amabilidad con debilidad. Mi firmeza para la sumisión. Pensaste que no actuaría, sin importar lo lejos que llegaras. Calle lo intentó de nuevo, ahora más silenciosa. Ni siquiera llamaste para avisarnos. Entré de lleno en la puerta. Sin amenazar, simplemente presente. Tú tampoco, Calle. Tú. Yo simplemente estoy igualando el silencio. Su rostro se arrugó. Pude ver el momento en que las lágrimas ganaron. No quise hacerte daño. Suspiré. Así quizá la próxima vez no sigas a alguien que sí lo haga. Marisol tomó el brazo de su hija con suavidad, como si necesitara evitar que se desplomara. Crees que has dado en el clavo. Pero acabas de demostrar que eres capaz de crueldad. No, dije. He demostrado que soy capaz de ser claro. Creyeron que podían reescribir las reglas de esta familia sin decírmelo. Les devolví el favor. Reescribí el futuro. Abrió la boca y la volvió a cerrar. No necesité decir más. Miré a Calle, la miré de verdad. Espero que aprendas de esto. Espero que algún día entiendas que amar no significa ser invisible. Fui un buen padre. Un buen esposo. Y eso aún no fue suficiente para ustedes dos. Así que ahora me estoy portando bien. Marisol me extendió la mano como si fuera a tocarme el brazo, a devolverme a ese ritmo predecible. Retrocedí un paso y cerré la puerta con cuidado. Y al otro lado, solo se oía una respiración. Luego, pasos que se alejaban. Esta vez no los vi alejarse. No lo necesité. Ya me habían dejado mucho antes de que se vendiera la casa. Solo respondí. En silencio. Con decisión. Y por una vez, no demasiado tarde. Lo intentaron todo después de ese golpe. Ni disculpas, ni eso. Pero estrategias. Primero fue incredulidad, luego acusaciones. A la mañana siguiente, abrí mi bandeja de entrada y encontré un correo electrónico de Marisol con el asunto: se necesita aclaración legal. ¿Y debajo? Un membrete de una firma local que sabía que no había visitado desde nuestra refinanciación en 2016, solicitando una reunión para hablar sobre las reclamaciones de propiedad y la restitución. Restitución. Me senté en mi mesa de comedor improvisada en el apartamento alquilado, en realidad solo un pequeño escritorio que había reutilizado, y sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque era un libro de texto. En cuanto pierden el control, gente como Marisol se afana por encontrar terreno firme. Y cuando la culpa no les gana, recurren al papeleo. Pero lo que ella no parecía entender, ni siquiera ahora, era que yo no había actuado emocionalmente hasta que ya había cerrado legalmente todos los detalles. No había lagunas legales. No había zonas grises. La casa siempre había sido mía. Comprado a mi nombre. La hipoteca fue firmada solo por mí. Fui yo quien calificó para el préstamo mientras el crédito de Marisol se recuperaba tras un tropiezo al principio de su carrera con una startup fallida. Nunca la habíamos incluido en la escritura. En aquel entonces dijo que no era necesario. No se trata de quien está en el papel, me dijo después de que se lo sugerí. Somos un equipo. Lo que quiso decir, por supuesto, fue que, mientras yo me beneficie, los tecnicismos no importan. Saqué la carpeta con la etiqueta Residencia Principal, 2008 de la caja junto a mi escritorio. Todos los documentos estaban impecables, copiados y notariados. Hojeé las pestañas como si repasara un viejo plan de batalla. Extractos de hipotecas, seguros, recibos de impuestos prediales, incluso las garantías de los electrodomésticos. Todo bajo mi nombre. Todo organizado. Todo inmune a las manipulaciones emocionales. Le envié las copias escaneadas de la escritura y el recibo de venta al abogado que figuraba en su correo electrónico. Sin mensaje. Sin explicación. Solo mensajes adjuntos con una verdad fría e indiscutible.
No respondieron. En cambio, volví a saber de Calle, esta vez a través de una serie de mensajes que oscilaban entre el dolor y la confusión. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo? Creí que nos amabas. Ni siquiera nos avisaste. Eso no está bien. Me criaste para hablar las cosas, no para quemarlas. Me quedé mirando el último más tiempo del que debía. En cierto modo, tenía razón. Siempre intenté ser un modelo de paciencia, comunicación y compromiso. Nunca esperé ser la única con ese ejemplo. Es un dolor extraño darte cuenta de que criaste a alguien con todas las herramientas para la empatía y que decidió no usarlas contigo. Así que respondí con una sola frase. Amar no significa dejar que la gente se quede con el cuchillo después de usarlo. Ella no respondió. Marisol intentó llamar 2 veces esa tarde. Vi el teléfono sonar desde el otro lado de la habitación y lo dejé sonar. No dejó mensaje de voz. Imagino que no sabía qué decir para no exponerse más. Porque en cuanto nos sentáramos frente a cualquier juez, si alguna vez llegaba el momento, tendría que explicar por qué usó fondos destinados a la matrícula y las facturas en unas vacaciones en Roma, con tratamientos de spa y visitas privadas. Tendría que explicar por qué no había acuerdo prenupcial, ni acuerdo de propiedad compartida, nada que le diera un respaldo legal. Porque yo tenía todos los nombres. Sobre los hechos. Sobre las cuentas. Sobre la historia de la paciencia convertida en silencio, en estrategia. ¿Hasta el coche que conducía? Lo alquilaba con mi tarjeta de crédito. ¿Hasta los servicios públicos que intentó usar como arma? Los configuraba con mi correo electrónico y se facturaban a mi tarjeta. Nunca pensé en cuánta infraestructura llevaba encima hasta que la dejé caer. Lo curioso es que nunca lo planeé así. No acaparé poder por mezquindad. Asumí la responsabilidad porque pensé que significaba algo. Porque me lo pidieron. Porque confiaron en mí. Y yo confié en ellos. Hasta que la confianza se convirtió en dependencia, y la dependencia en suposición, y la suposición en abuso disfrazado de cortesía. Siempre había sido el proveedor de fondo, el motor silencioso que impulsaba nuestras vidas mientras ellos buscaban la estética y la atención. Compré la casa. Ella lo decoró. Yo pagué las cuentas. Ella envió las cenas. Me quedé en casa. Posaron frente a las piscinas de los hoteles, reclamando tiempo de calidad en lugares a los que nunca me habían invitado. Ya no. Más tarde esa noche, me senté afuera, en el pequeño porche del apartamento. La silla crujió bajo mí, la madera estaba un poco deformada, pero no me importó. Tenía un cuaderno en mi regazo, con el bolígrafo golpeando el borde. No estaba escribiendo un diario. Estaba anotando cosas, nombres de objetos, obligaciones, recuerdos, que eran míos. Cosas por las que no necesitaba disculparme. Cosas que tenían valor porque yo las valoraba, no porque alguien más las aprobara. Mi guitarra, mía. Mi tiempo, mío. El silencio en este espacio, mío. Mi nombre, sin el drama de nadie, mío. No pudieron soportarlo. Ni con correos. Ni con lágrimas. Ni con manipulación disfrazada de reconciliación. Recuerdo los primeros años, cuando Marisol se sentaba a mi lado en ese porche, bebiendo vino, dibujando renovaciones de ensueño en un cuaderno que nunca llenábamos. Por aquel entonces, me preguntaba qué quería. ¿A dónde nos veía yendo? Ella escuchó. O al menos fingió escuchar. Pero con el paso del tiempo, esas preguntas cesaron. Y cuando les volvía a preguntar, no les hacían caso. Ya lo resolveremos, decía. Vivamos el momento. No lo sabía, el momento era Roma sin mí. No sabía que, al darme cuenta, me tratarían como un fantasma en mi propia vida. Pero ahora la casa había desaparecido. Para ellos. Para mí. Tenía un hogar de nuevo. Aunque fuera más pequeño. Aunque estuviera alquilado. La función era gratuita. Libre de fingimientos. Solo resonaba con mis pensamientos, mi aliento, mi risa al regresar. Nadie me miraba. Nadie usa mi nombre como código de débito. Así que cuando me preguntan cómo pude vender la casa sin hablarlo, les digo esto, lo hablé todo. Durante años.
Con mi presencia. Con mi paciencia. Mi coherencia. Simplemente no me escucharon. ¿Pero la acción? Que sí me escucharon. Esa que llevaba mi nombre cuando nadie más lo hacía. Esta vez no llevaba maquillaje. Sin gafas de sol, sin pretensiones. Solo una camiseta arrugada. Sin joyas. Y una mirada entre el desafío y el colapso. La vi caminar desde la esquina de la calle, lenta, insegura, pero decidida a llegar a mi porche como si fuera su último recurso. Boomer ladró una vez desde la ventana de Terence, al lado, y luego volvió a su rincón. Incluso él sabía que no era momento de interferir. Marisol se detuvo al borde del porche, con la mano recorriendo la barandilla como si tocara algo, cualquier cosa pudiera anclarla. Miró a su alrededor. La pintura desconchada. La planta flácida que olvidé regar. La silla plegable que había estado usando en lugar de muebles. Y entonces me miró. No hablé. Solo di un sorbo a mi café y me recosté. No iba a ponérmelo más fácil. No iba a suavizarlo. Solo quiero hablar, dijo finalmente. Su voz temblaba, pero no por la emoción. Del agotamiento. Ya no estaba allí para gritar. Estaba allí para rescatar lo que pudiera, o al menos intentar reescribir cómo había ocurrido la caída. Señalé con la cabeza la segunda silla, la que había sacado para una vecina el otro día. Se sentó lentamente, como si temiera que el asiento cediera bajo su peso. Esperé. Después de un momento, rompió el silencio. Nos humillaste. La miré fijamente. Deja que las palabras reposen. Ella no se inmutó. Lo decía en serio. Exhalé por la nariz y luego la miré a los ojos. Me dejaste sola en mi cumpleaños y gastaste mi dinero en un viaje del que mentiste. No llamaste. No me escribiste. Publicaste fotos de aperitivos y atardeceres como si no existiera. Y ahora te molesta que el mundo no se mantuviera en su eje cuando regresaste. No se suponía que fuera así, murmuró. Estoy cayendo en sus manos. No intentábamos hacerte daño. ¿No? Pregunté, con la voz más aguda. ¿Entonces qué hacías, Marisol? ¿Enseñándole a Calle cómo se ve la traición en alta definición? ¿Enseñándole que está bien dejar a alguien atrás siempre que haya buena iluminación? Parecía como si la hubiera abofeteado. No alcé la voz. No hacía falta. La verdad tiene su propio peso cuando se dice con calma. ¿Crees que lo que hice fue cruel?, dije, inclinándome hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Pero yo no creé este momento. Tú sí. Simplemente dejé que las consecuencias te alcanzaran. Sus hombros se tensaron. No pensé que tuvieras eso dentro. Y ahí estaba. Lo más sincero que había dicho en años. La raíz de todo. Se suponía que yo era un lugar seguro. Predecible. El que podía contar con que perdonaría, absorbería el daño, llevaría el peso en silencio. Asentí. Exactamente. Por eso funcionó tanto tiempo. Ahora me miraba. De verdad. No como el hombre que había creado para encajar en su imagen, ni como el marido sustituto que podía pasar por alto mientras perseguía una idea de glamour y libertad. Vio a alguien diferente. Alguien que no tenía nada que perder, pero sí todo por ganar. Nunca quise que te sintieras borrado, susurró. Pero me borraste de todas formas. El silencio se extendió entre nosotros, tenso y apretado. La brisa acarició el dobladillo de su camisa, el susurro de las hojas le dio al momento una banda sonora que no merecía. Se enderezó un poco. Me he estado quedando en casa de mi hermana. Calle no me habla. Está enojada. Cree que todo esto es culpa mía. Solté una risita sin humor. Chica lista. Suspiró. No quiero que termine así. ¿Qué es esto exactamente, Marisol?, pregunté. ¿La casa? ¿El matrimonio? ¿La ilusión? Porque, para que quede claro, no terminé nada. Simplemente dejé de mentirme a mí misma. Parpadeó. Fuerte.
Sus manos se aferraron en su regazo como si intentara arrancarse una versión de sí misma de las palmas. Siempre estabas tan tranquilo, dijo ella. Incluso cuando te presionaba. Incluso cuando me pasaba de la raya. Asentí. Fue mi error. Confundí la calma con la bondad. Pensé que si mantenía el agua quieta, nadie notaría cuánto me ahogaba. Sus labios temblaban. Éramos infelices. No supe cómo decirlo. Así que volaste a Roma. Ella apartó la mirada. Me eché hacia atrás. Ya no estoy enojado. Y eso es lo que lo empeora. Pensaste que me enfurecería. Pensaste que me volvería loco o que te perseguiría. Te rogaría que me explicaras. Pero ya no quiero explicar cosas que quienes me quieren nunca deberían necesitar aclaraciones. Pensé que siempre estarías ahí. Exactamente. Y por eso dejaste de aparecer. Porque pensaste que nunca lo haría. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero no la alcancé. Ya no. Ese era el hombre que solía ser. Vivía en una casa que ya no era mía. Lo siento, dijo. ¿Tranquila? Auténtico. Pero demasiado tarde. Asentí. Te creo. ¿Eso significa que no? Interrumpí con suavidad. Significa que creo que lo sientes. Pero eso no cambia lo que hiciste. Y no significa que quiera volver contigo. Parecía que se había tragado algo amargo. Usaste mi bondad como red de seguridad, Marisol. Le enseñaste a nuestra hija a hacer lo mismo. Y entonces ambos saltaron del trampolín, esperando que los atrapara con una sonrisa. Pero ya no quiero actuar. Ya no quiero amortiguar sus aterrizajes. Se levantó lentamente. Le temblaban las piernas. Yo también me puse de pie y abrí la puerta. Ella dio un paso atrás. Así que eso es todo. Asentí una vez. Eso es equilibrio. Parecía que quería decir algo más. Una súplica. Una amenaza. Un recuerdo para convertirlo en arma. Pero no pasó nada. Solo el peso de rendir cuentas. Se dio la vuelta y se alejó, más despacio esta vez. Sin drama. No había salida. Solo silencio. Volví a entrar, cerré la puerta y dejé que la paz volviera a reinar. Algunos dicen que la verdad es cruel. Pero yo sé que no es así. La verdad no destruye. Se revela. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de proteger a la gente. La primera vez que abrí todas las ventanas a la vez, sentí como si la casa exhalara. Una suave brisa inundaba la sala, agitando el borde de una fina cortina y llevando el aroma a pintura fresca a cada rincón. No era gran cosa, este apartamento, pero ahora era mío. Al menos, el aire dentro era auténtico. Las paredes no albergaban argumentos. El suelo no resonaba con el peso de un amor que hacía tiempo se había derrumbado bajo la presión del rendimiento. Era solo espacio. Tranquilo. Luminoso. Sencillo sin complejos. Había repintado el porche el fin de semana después de la última visita de Marisol. No por despecho. No para tapar nada. Pero como quería algo que pareciera un comienzo. Algo fresco, elegí un verde salvia apagado. Nada llamativo. Nada moderno. Simplemente suave y natural. Algo donde un hombre pudiera tomar su café en paz. Planté girasoles en macetas desiguales junto a los escalones, sin importarme que estuvieran desnivelados. Seguían mirando hacia el sol, y de alguna manera, eso me pareció suficiente. Cada mañana, me sentaba en ese porche con mi taza y veía cómo el mundo se despertaba. Algunos vecinos asentían. Otros evitaban el contacto visual. Se había corrido la voz. A la gente le encantan los buenos escándalos, aunque sean demasiado educados para admitirlo. Vendió la casa mientras estaban en Italia, según oí decir una vez a dos adolescentes en bicicleta. «Salvaje», susurró uno de ellos, sonriendo como si acabara de romper la cuarta pared de los suburbios. No los corregí. Que pensaran lo que quisieran. La gente siempre lo hace. La verdad es que no lo hice para ser salvaje.
Lo hice para respirar. Y ahora podía. Lo extraño fue lo rápido que se instaló la paz, y una vez que dejé de luchar por algo que ya me había abandonado, las noches volvieron a ser tranquilas. Dormí sin apretar la mandíbula. Comí sin esperar a que alguien me preguntara qué me pasaba. La ausencia de conflicto no me hacía sentir vacío. Se sintió como una segunda oportunidad. No para el amor. Para mí misma. Todavía las veía a veces. Marisol y Calle. Se mudaron con la hermana de Marisol, a unos 20 minutos del centro. No lejos, pero lo suficiente como para sentirse como en planetas diferentes. Ya no caminaban por el barrio. No aparecían para bloquear reuniones ni asomaban la cabeza en patios conocidos. Y cuando pasaban en coche, en las raras ocasiones en que lo hacían, no me miraban. No hacía falta. Siempre les saludaba. No era por burlarme, sino porque no me escondía. Calle era la que más apartaba la mirada. Su rostro se ponía rígido en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el teléfono, fingiendo que no existía. Eso dolió de una manera distinta a la traición de Marisol. Calle fue mi chica una vez. Mi pequeña sombra. La que me traía dientes de león como si fueran un tesoro y me pedía que le trenzara el pelo incluso cuando no sabía cómo. Pero los niños aprenden lo que se les enseña, y llevaba años viendo a su madre reescribir las reglas. Yo era solo la última frase que decidió omitir. Aún así, la saludé. Siempre. Porque necesitaba saber que la puerta no estaba cerrada. Estaba cerrada hasta que aprendió a tocar. Una tarde, estaba en el porche lijando la mesa de madera nueva que me había construido. Sencilla, robusta, imperfecta. Igual que yo. Terence pasó con Boomer trotando a su lado, meneando la cola como si nunca hubiera tenido un mal día. Terence se detuvo junto a la valla y se apoyó en ella. ¿Me contarás alguna vez qué pasó de verdad?, preguntó. Sonreí. ¿Cambiaría algo? Negó con la cabeza. No. Solo me gusta saber qué hace que un hombre despierte y finalmente dé la vuelta al tablero. No respondí de inmediato. Me limpié el aserrín de las palmas y miré la calle. La casa que antes era mía se veía diferente ahora. Flores nuevas, una mano de pintura fresca, los juguetes de Boomer esparcidos por el jardín. Ya no era un monumento a mi dolor. Ahora era la vida de otra persona. Y, curiosamente, eso me gustaba. Sentí que era la forma correcta de borrarme. No fue una sola cosa, dije finalmente. Fueron 1000 pequeños despidos, 100 palabras tragadas, toda una vida estando presente para quienes dejaron de verme. Terence asintió como si ya hubiera oído esa canción. Y ahora, miré el porche. Los girasoles se inclinaban hacia la luz. La mesa construida con mis propias manos. El silencio que ya no me sofocaba. Ahora despierto y todo lo que veo me pertenece de nuevo, dije. No en el sentido legal. En el sentido del alma. Dio una palmada en la valla. Ese es el verdadero. Después de que se fue, me senté en el porche un buen rato. Observé las sombras que se extendían por la calle. Pensé en cuánta energía gastaba intentando demostrar mi valía, en casa, en las conversaciones, incluso en los silencios donde esperaba una gratitud que nunca llegaba. Es agotador intentar que me vean quienes se niegan a mirar. Pero este porche no me pedía nada. No me negó el cariño. No usó la distancia como arma. Simplemente me abrazó, en silencio. Esa noche preparé la cena para una persona. Pasta, pan de ajo y un poco de vino tinto. Encendí una vela, no por soledad, sino por reverencia a la paz. Puse un disco, algo suave y lento, y me senté a la mesa con una servilleta doblada, un libro desgastado a mi lado, sin el juicio de nadie flotando en el aire. Esta no era la vida que había planeado, pero era la vida que había recuperado. Y resulta que hay algo sagrado en recuperar tu propia historia. A propósito de decir que esto termina conmigo, y no necesito aplausos para validarlo. Porque una casa son solo paredes. ¿Pero un hogar? Un hogar es donde ya no tienes que explicar por qué tu silencio finalmente es más fuerte que su ruido. ¿Y esto, este porche, esta paz, este café matutino y esta sonrisa serena? Este es mi hogar.